Los 25 desastres naturales más aterradores de la historia. Ocasionalmente el mundo es sacudido por un desastre natural de magnitudes aterradoras. Algunos ocurrieron hace tanto tiempo, como la plaga de Justiniano, la peste negra y las epidemias de Cocolitzli en México, que las cantidades de víctimas mortales son gruesas estimaciones. Incluso, en algunos casos se desconoce la causa exacta de la mortandad. Otras son tan recientes que hemos visto sus trágicas imágenes en vivo y en directo por la televisión, como el terremoto de México de 1985 y el de Haití de 2010. Muchos eventos son sorpresivos, como en el caso de los terremotos, mientras que otros, como inundaciones y erupciones volcánicas, van dando indicios hasta que estallan, a menudo frente a millones de personas inermes. Algunas lucen sorprendentes desde el punto de vista de los estándares actuales, como ciertas olas de calor ocurridas durante las 4 primeras décadas del siglo XX, cuando todavía no se hablaba de cambio climático ni de calentamiento global. Vamos a dedicar este video a 25 de los desastres naturales más aterradores ocurridos en el mundo, desde que se llevan registros históricos, con toda su carga de devastación, muerte y sufrimiento. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Muerte negra. La pandemia de peste bubónica conocida como muerte negra, peste negra y gran mortandad, que asoló el mundo en el siglo XIV, con particular intensidad entre 1346 y 1356. Es la mayor calamidad registrada por la humanidad desde que se llevan registros, matando a un estimado de entre 75 millones y 200 millones de personas en Europa, Asia y el norte de África. La catástrofe causada por la bacteria Yersinia pestis, propagada por las pulgas, ocasionó trastornos económicos, sociales y religiosos que tuvieron un profundo impacto en la historia de Europa y demás continentes afectados. El lugar en el que se originó la peste negra sigue sujeto a discusión y diversas hipótesis apuntan hacia Asia Central, Oriente Medio, China y la propia Europa, que fue el continente donde la calamidad quedó mejor documentada. La teoría más aceptada es que fue llevada a Crimea por la Horda de Oro y desde allí se propagó hacia la cuenca del Mediterráneo, a través de las pulgas hospedadas en las ratas que viajaban en los barcos. Número 2. Gripe española. La epidemia que afectó al mundo entre 1918 y 1920, llamada incorrectamente gripe española, mató posiblemente a 100 millones de personas, incluyendo al poeta Guillaume Apollinaire, el político Louis Bota, los pastorcillos Jacinta y Francisco Marto, el sociólogo Max Weber, el dramaturgo Edmond Rostand y el pintor Gustav Klimt. Enfermaron, superando la enfermedad, Alfonso XIII de España, Edvard Munch, quien pintó enfermo un famoso autorretrato, Lloyd George, Franklin Delano Roosevelt y Woodrow Wilson. Comenzó con la Primera Guerra Mundial en curso y se cree que el paciente cero enfermó en el condado de Haskell, estado de Kansas, Estados Unidos. Sin embargo, los países involucrados en la guerra decidieron ocultar la información para no alarmar más a su población. España, que no era beligerante, trató la enfermedad con mayor amplitud informativa y se quedó con el nombre. Fue causada por el virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. Número 3. Plaga de Justiniano. Esta plaga estalló en el Imperio Bizantino en el año 541, matando entre 25 y 50 millones de personas en Europa, Asia y África a lo largo de 2 siglos. Afectó a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, y al propio emperador Justiniano I, quien le dio el nombre a la enfermedad aunque logró superarla. Investigaciones recientes confirmaron que se trató de una epidemia de peste bubónica, similar a las que afectaron más adelante al mundo conocido durante la época medieval, incluyendo la peste negra. Se calcula que en el siglo VI mató entre el 13 y el 26% de la población de los 3 continentes involucrados, siendo una de las calamidades naturales más grandes de la historia. Aunque Justiniano superó la enfermedad, le frustró los planes de restaurar el esplendor del Imperio Romano. No hay consenso sobre dónde comenzó la plaga, señalándose como lugares probables el norte de África y China. Número 4. Hambruna china, de 1906 a 1907. Esta hambruna ocurrida en tiempos de la dinastía Qing golpeó el curso medio e inferior del río Huai entre el otoño de 1906 y la primavera de 1907,
matando hasta 25 millones de personas en el norte de las provincias de Anhui y Jiangsu. Fue provocada por las inundaciones ocasionadas por el río Huai entre abril y octubre de 1906, que destruyeron los sembradíos y las cosechas de verano y otoño. El 21 de diciembre de 1906, el periódico de Shanghái, Shenanbao, informó que 16 condados en el norte de Anhui tenían una mortalidad particularmente elevada, y el emperador Wang Shu reaccionó un mes y medio después, eximiendo de los impuestos agrícolas a las áreas afectadas. De todas formas, fue la primera vez que la dinastía Qing, que llevaba 262 años en el poder, reconoció formalmente y colaboró con organizaciones privadas, especialmente con la Cruz Roja de Estados Unidos, en la atención de una calamidad natural. Número 5. Tercera pandemia de peste. Esta calamidad, también llamada peste de China, estalló en 1855, durante el quinto año de gobierno del emperador Xianfeng, de la dinastía Qing. La pandemia de peste bubónica se extendió durante más de un siglo, matando posiblemente a 15 millones de personas, especialmente en China e India. La Organización Mundial de la Salud la consideró activa hasta 1960, cuando las bajas mundiales disminuyeron a menos de 200 por año. Posteriormente, las cifras de mortalidad continuaron disminuyendo. Dado que también afectó a Europa, en Occidente se popularizó el nombre de tercera pandemia de peste, para ubicarla cronológicamente después de la peste de Justiniano, del siglo VI, y la peste negra del siglo XIV. Probablemente comenzó en China continental, de donde pasó a Hong Kong, y desde la antigua colonia británica se extendió hacia India, Europa y Estados Unidos. En 1899, azotó Hawái y un año después a San Francisco. Número 6. Epidemias de Cocoliztli. Esta enfermedad, desencadenada después de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, también llamada Gran Peste, devastó al altiplano mexicano en magnitudes epidémicas, lo que produjo el colapso demográfico de varias poblaciones indígenas. Los indígenas la llamaron Cocoliztli, que significa pestilencia en náhuatl, y mató quizás a 15 millones de nativos durante el siglo XVI. Se caracterizó por hemorragias y fiebres altas, y ha sido la peor calamidad epidémica en la historia mexicana. No existe consenso moderno sobre la patogenia de la enfermedad. Estudios recientes sugieren que la salmonela fue al menos parcialmente responsable del brote inicial. Otros creen que fue producida por una fiebre hemorrágica viral, posiblemente intensificada por la sequía y las condiciones de vida de los aborígenes. Afectó particularmente, pero no exclusivamente, a los nativos. El encomendero Gonzalo de Ortiz escribió: «Envió Dios tal enfermedad sobre ellos, que de 4 partes de indios que había se llevó las 3». Número 7. Hambruna del norte de China, de 1876 a 1879. Esta hambruna, que mató entre 9 y 13 millones de personas en el norte de China, en el periodo de 1876 a 79, fue provocada por las malas cosechas como consecuencia de la sequía. Las principales provincias afectadas fueron Shaanxi, con 5.5 millones de muertos, Shili, la actual Hebei, con 2.5 millones de muertos, Henan, con 1 millón, y Shandong, con medio millón. Las provincias de mayor mortalidad perdieron entre un 48 y un 22% de su población, y la sequía comenzó en 1875, influida por el fenómeno de El Niño, oscilación del sur, que afecta periódicamente el Pacífico Oriental. La voz de alarma la dio el misionero británico Timothy Richard, cuando informó en el verano de 1876 que una hambruna por la sequía estaba en curso, haciendo un llamado a la comunidad extranjera de Shanghái en búsqueda de ayuda para las víctimas. Número 8. Inundaciones chinas, de 1931. Entre junio y agosto de 1931, el río chino Yangtze Huai rebasó su cauce, provocando inundaciones en las ciudades de Wuhan, Nanjing y otras menores, y la ruptura del dique del lago Gaoyou el 25 de agosto, todo lo cual ocasionó posiblemente hasta 4 millones de muertos. La cifra estimada de muertes incluye unos 140.000 ahogados y los posteriores decesos por la hambruna y una epidemia de cólera desatadas por la calamidad. El invierno chino de 1930 fue particularmente crudo, formando grandes depósitos de hielo y nieve en las áreas montañosas. A comienzos de 1931, el agua en estado sólido empezó a derretirse y fluyó hacia el cauce del río, llegando al curso medio del Yangtze en grandes volúmenes justamente en medio del periodo de fuertes lluvias primaverales. El río desbordado inundó una superficie de 180.000 kilómetros cuadrados, un área equivalente al del estado mexicano de Sonora. Número 9. Inundación del río Amarillo, de 1887. El río Amarillo provocó masivas inundaciones en septiembre de 1887,
durante la dinastía del Gran Qing. Por siglos, los agricultores a ambas márgenes del río habían erigido diques que con el tiempo aumentaron el caudal potencial de la corriente al no permitir la circulación natural. El año 1887 fue de fuertes lluvias y el nivel del agua superó los diques el 28 de septiembre, ocasionando una gran inundación. En ese tiempo no existía un organismo ni nacional ni internacional para medir la intensidad de las inundaciones, y estas se calificaban por los daños causados, especialmente el número de víctimas mortales, que en este caso alcanzaron entre 930,000 y 2 millones de personas. Las causas comenzaron rompiendo los diques de Huangjiakou, cerca de la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan, y se esparcieron rápidamente por las llanuras bajas y una amplia zona de 130,000 kilómetros cuadrados en el norte de China, arrasando todo a su paso. Número 10. Terremoto de Tangshan de 1976. El 28 de julio de 1976, a las 3:42 am, un mes y 12 días antes de la muerte de Mao Zedong, un terremoto de 7,6 en la escala de Richter y de intensidad 11 extrema en la escala de Mercalli azotó la provincia de Hebei, cerca de la ciudad industrial costera de Tangshan, en el nororiente de China. El movimiento de tierra colapsó e inutilizó en minutos al 85% de los inmuebles de Tangshan, matando inmediatamente o poco después a entre 300,000 y 655,000 personas en la ciudad y otros lugares cercanos. El terremoto tuvo 2 sacudidas principales, la primera y más fuerte en la madrugada, a 12 kilómetros por debajo del sur de la ciudad, y la segunda unas 15 horas después, de intensidad algo menor, en el extremo nororiental de la falla de Tangshan. Hubo una gran cantidad de réplicas, incluso una docena de magnitud 6 o superiores, lo que sembró el pánico entre la población. Número 11. Ciclón Bogla, de 1970. El 8 de noviembre de 1970 se abatió sobre el este de Pakistán, en la actual República de Bangladesh, un devastador ciclón tropical. Cuando la tormenta se disipó 5 días después, la cantidad de muertos era de al menos 300,000 personas, llegando quizás a 500,000. La marejada ciclónica inundó gran parte de las poblaciones situadas en las islas bajas del delta del Ganges, siendo el ciclón más mortífero de la historia conocida. El Océano Índico Norte es un espacio de frecuentes y fuertes ciclones, y la tormenta Bogla fue la sexta y la más intensa de la temporada de 1970. La marejada devastó decenas de islas costeras, arrasando ciudades y pueblos y destruyendo los cultivos, lo que contribuyó a agravar las hambrunas que la región sufría en la década de 1970. Hubo ciudades de más de 150,000 habitantes que perdieron cerca de la mitad de su población. Número 12. Terremoto de Haití del año 2010. El 12 de enero de 2010, a las 4:53 de la tarde, una fuerte sacudida de tierra afectó a Haití, la depauperada República Caribeña de herencia francesa, que comparte la isla La Española con la República Dominicana, separadas por la cordillera del Cibao. La sacudida de magnitud 7.0 tuvo su epicentro a 25 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, la capital haitiana, derribando u ocasionando serios daños a 250,000 viviendas y 30,000 inmuebles comerciales e institucionales. El número de víctimas mortales fue situado por el gobierno entre 220,000 y 316,000 personas. El Palacio Presidencial, la sede del Parlamento Nacional, la Catedral de la capital y la principal prisión estuvieron entre los edificios seriamente dañados, muriendo el arzobispo católico Joseph Serge Miot y el líder político de la oposición Micha Gaillard. La sede de la misión de las Naciones Unidas se desplomó, matando a decenas de personas, incluyendo a su jefe, el diplomático tunecino Hedi Anabi. Número 13. Terremoto de Antioquía del año 526. En día no precisado, entre el 20 y el 29 de septiembre del año 526 de la Era Común, se produjo un terremoto en Siria que golpeó particularmente la ciudad bizantina de Antioquía, durante el reinado del emperador Justino I. Se sabe que ocurrió a media mañana y que el movimiento de tierra fue seguido por incendios masivos que destruyeron la mayor parte de los edificios de la ciudad. El número de muertos fue cifrado entre 250,000 y 300,000 personas. Uno de los inmuebles gravemente dañados fue la gran iglesia octogonal Domus Aurea de Constantino el Grande, erigida en una isla del río Orontes. El fuego se prolongó por varios días y causó más daños que el terremoto, dejando la ciudad totalmente desolada. Entre las víctimas estuvo Eufrasio, patriarca de Antioquía, quien cayó en un caldero en el que se calentaba la brea utilizada en la fabricación de odres. Número 14. Ciclón Coringa, de 1839. El 25 de noviembre de 1839 se abatió sobre la ciudad portuaria de Coringa,
En la India británica, un ciclón tropical que destruyó el puerto mató a cerca de 300.000 personas, siendo la tormenta más mortífera de la historia, hasta que fue superada por el ciclón Bhola en 1970. Los barcos del puerto fueron arrasados y la ciudad se convirtió repentinamente en una gran cantidad de corrientes de agua que destruían todo a su paso. Los cultivos se inundaron y miles de animales se ahogaron. La zona portuaria quedó tan arrasada que las autoridades coloniales británicas decidieron no reconstruirla, mientras que algunos supervivientes hicieron nuevas viviendas más lejos de la costa. Este evento catastrófico y otro previo de 1789 dieron pie a que Henry Piddington, funcionario de la Compañía Británica de las Indias Orientales, acuñara la palabra ciclón, que significa espiral de una serpiente. Número 15. Ciclón de Calcuta, de 1737. Este evento natural, también conocido como Gran Ciclón de Bengala de 1737 y como Ciclón del río Hooghly, fue el primer gran acontecimiento ciclónico registrado en el Índico Norte. Se abatió sobre la costa cerca de Calcuta el 9 de octubre de 1737, tocando tierra sobre el delta del Ganges, al suroeste de la populosa ciudad y ocasionando una catástrofe generalizada que mató a unas 300.000 personas en las zonas costeras y en el interior. Muchas muertes se produjeron en el mar, donde gran cantidad de barcos zozobraron en la bahía de Bengala. En el interior perecieron cantidades no precisadas de ganado y de animales salvajes. Los efectos del ciclón se sintieron hasta 130 kilómetros tierra adentro, y según los informes de barcos que navegaban, se formó cerca de la costa de Birmania. Ha sido uno de los peores desastres naturales en la historia de la India desde que se llevan registros. Número 16. Terremoto de Ganga, de 1139. El 30 de septiembre de 1139 se produjo un terremoto de intensidad de momentum estimada entre 7 y 7.5 grados en la escala de magnitud de onda superficial, que afectó al antiguo imperio Seleucida y al reino de Georgia, en las actuales repúblicas de Azerbaiyán y Georgia. Azerbaiyán y Georgia comparten la zona de colisión entre las placas tectónicas de Eurasia y Arabia, siendo áreas de alta actividad sísmica. Al movimiento se le asignó una intensidad máxima de entre 9 violento y 11 extremo, según la escala de Mercalli. El número de muertos fue cuantificado entre 230.000 y 300.000, y el erudito Miktar Dios, figura del renacimiento armenio, nacido un año después del terremoto, describió la devastación que produjo. El evento tuvo importantes consecuencias geográficas, ya que el colapso del monte Kapaz provocó deslizamientos de tierra que bloquearon el río Kurekai, formando el lago Goigol. Número 17. Terremoto de Haiyan, de 1920. El 16 de diciembre de 1920, a las 7:05 de la tarde, la tierra se sacudió en la República de China, en el condado de Haiyan de la provincia de Ningxia, en un movimiento de intensidad 2 extrema, según la escala de Mercalli. Perecieron entre 259.000 y 273.000 personas, siendo uno de los terremotos más fatales en la milenaria historia china. El sismo se sintió desde el Mar Amarillo hasta la provincia de Qinghai y desde Mongolia Interior hasta la provincia de Sichuan, derribando infinidad de inmuebles y sepultando a decenas de miles de personas y animales domésticos. Algunos ríos cambiaron de rumbo y otros quedaron represados. Las ondas sísmicas se reflejaron en 3 fiordos y 2 lagos en el oeste de Noruega, a 6.800 kilómetros de distancia. Muchas personas que sobrevivieron al terremoto perecieron de frío, ya que las réplicas frecuentes disuadían a la gente de ponerse a cobijo en medio de un crudo invierno. Número 18. Terremoto de Mesina, de 1908. El 28 de diciembre de 1908, a las 5:20 de la madrugada, la tierra tembló durante unos interminables 37 segundos en el sur de Italia, afectando principalmente a la isla de Sicilia y la región de Calabria. El epicentro se localizó en el estrecho de Messina, que separa Sicilia de Italia continental, con una magnitud de momentum estimada de 7,1 y una intensidad Mercalli 11 extrema. La ciudad siciliana de Messina y la de Reggio de Calabria quedaron en ruinas, pereciendo entre 75.000 y 82.000 personas, en el terremoto más destructivo que ha asolado a Europa en la historia registrada. Italia se encuentra en la región límite de la placa continental africana y los movimientos tectónicos empujan el fondo del mar a razón de unos 25 milímetros por año, ocasionando desplazamientos verticales que pueden provocar terremotos. Número 19. Ola de calor de Francia de 1911.
Esta sorprendente ola de calor ocurrida varias décadas antes de que se empezara a hablar de cambio climático y calentamiento global duró 70 días del verano francés de 1911, matando a más de 46.000 personas. Cuando los franceses bullían en plena Belle Époque, una cúpula de fuego cubrió Bélgica, los Países Bajos y sobre todo Francia, en un calor tan intenso como inusual. Entre el 4 de julio y el 7 de septiembre de 1911, los franceses vivieron agobiados por un tiempo absolutamente despejado, sin una sola gota de lluvia y con la radiación solar en máximos. La calamidad pareció que amainaba a finales de agosto, pero retomó impulso y se mantuvo hasta casi comienzos del otoño. De los 46.000 muertos, unos 30.000 fueron bebés, especialmente en el norte del país. Los parisinos sufrieron temperaturas por encima de los 30 grados Celsius durante 14 días seguidos. Número 20. Terremoto de México del año 1985. El 19 de septiembre de 1985, un violento terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter afectó el centro, sur y occidente de la República Mexicana, en particular a su capital, Ciudad de México. El seísmo, cuyo epicentro se localizó en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, superó en intensidad y daños al de 1957, que era el más grave registrado en la ciudad mexiqueña. El día siguiente, 20 de septiembre, se produjo una réplica que volvió a sembrar el pánico en la ciudad, ya que derribó estructuras que habían quedado reblandecidas. El terremoto de minuto y medio de duración dejó cerca de 40.000 muertos según el Sistema Sismológico Nacional. Número 21. Tragedia de Vargas de 1999. Fue un desastre natural ocurrido entre el 14 y el 16 de diciembre de 1999 en el estado Vargas, en el litoral central venezolano, cerca de Caracas. Las lluvias torrenciales provocaron una avalancha de lodo y escombros que se habían acumulado por años en los cauces de ríos y quebradas, matando a entre 10.000 y 30.000 personas. Vecindarios y pueblos enteros quedaron sepultados por las riadas, estimándose que el 10% de la población del estado Vargas murió en la tragedia. Los daños económicos fueron calculados en hasta $3.500 millones y el gobierno de Hugo Chávez tuvo que aplicar la ley marcial durante más de un año para controlar los saqueos. Número 22. Erupción del Monte Pelé de 1902. La isla caribeña de Martinica fue noticia en 1902, cuando el Monte Pelé, o Pelí, incrustado en el arco volcánico de las Antillas Menores del Caribe Oriental, entró en erupción. La actividad volcánica se mantuvo hasta octubre de 1905, en uno de los procesos eruptivos más mortíferos de la historia. La actividad comenzó el 23 de abril con una serie de emisiones de chorros de vapor, y en cuestión de días superó todo lo que los habitantes de la isla habían visto desde que fue colonizada por Francia en 1635. Los vientos alisios propagaban las cenizas oscureciendo los días, y el pánico se apoderó de los pobladores que vivían más cerca del volcán. El 5 de mayo una avalancha de lodo arrasó un río, destruyó un ingenio azucarero y sepultó a 150 personas. El 8 de mayo una nube de partículas de lava incandescente se cernió sobre Saint-Pierre, primer asentamiento europeo y capital de la isla, matando a decenas de miles de personas. El número total de muertos ascendió a 29.000. Número 23. Avalanchas del Viernes Blanco. Uno de los días más mortales de la Primera Guerra Mundial no tuvo nada que ver con los combates entre los ejércitos enfrentados. El 13 de diciembre de 1916, un día conocido como Viernes Blanco, aunque era miércoles, se produjo en el Monte Marmolada, la montaña más alta de las Dolomitas en el norte de Italia, una serie de avalanchas que mataron varios miles de soldados en el frente italiano. Las avalanchas golpearon posiciones austrohúngaras e italianas, y según informes, soldados de ambos bandos dispararon contra la nieve, intentando debilitarla para que se desprendiera y sepultara al enemigo. El número de muertos militares fue de unos 10.000, la mayor cantidad de bajas mortales por avalanchas en toda la historia. La tragedia tuvo lugar el día de Santa Lucía, una fecha muy importante del calendario religioso católico italiano. Número 24. Terremoto de San Juan de 1944. El 15 de enero de 1944, mientras Europa se desangraba durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrió en Argentina el desastre natural más mortífero en la historia del país. La tierra tembló con una intensidad estimada entre 6.7 y 7.8 grados en la provincia de San Juan, fronteriza con Chile, una región de alta sismicidad. San Juan, la capital provincial, perdió 10.000 de sus habitantes, el 10% de su población en aquel momento, y un tercio de los sanjuaninos se quedaron sin casas.
En ese tiempo, las viviendas de San Juan eran construidas sin atender a criterios de sismicidad, y la tragedia impulsó la promulgación de un código de construcción. Número 25. Ola de calor norteamericana de 1936. Otra ola de calor ocurrida mucho antes de que empezara a hablarse del calentamiento del planeta se produjo entre junio y agosto de 1936 en Estados Unidos y Canadá, matando más de 5.000 personas. Aparte de las pérdidas de vidas, el episodio caliente causó un sufrimiento humano y animal enorme y grandes pérdidas económicas por la destrucción de cultivos, en una época en la que Norteamérica continuaba sumida en la Gran Depresión. Muchas ciudades norteamericanas establecieron en 1936 récords de alta temperatura que continúan vigentes o que solo fueron superados en el corriente siglo. El año de 1936 ha sido uno de los más extremos de la historia de América del Norte, ya que a la ola del calor del verano le siguió uno de los inviernos más fríos jamás registrados. El desarrollo tecnológico y la masificación de las comunicaciones han venido mejorando la capacidad de predicción de los desastres naturales y disminuyendo sus impactos mortales. Aún así, ocasionalmente el mundo es sorprendido por una tragedia natural de magnitudes apocalípticas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 25 desastres naturales más aterradores de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.